Bien, bienvenidos a un nuevo directo de la Escuela Li Chen Yuan de Tai Chi Chuan y Chi Kung. Hoy nos toca clase o charla teórica. Me gustaría que más que charla fuera conversación. Para eso tenéis ahí tenéis el chat. Y bueno, pues cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier puntualización, me la echáis ahí corriendo, que yo encantado de la vida de contestarla y de interrelacionar. Bien, la charla de hoy va sobre el trabajo de formas. Por forma entiendo esto que hace la gente que se pone a moverse despacito y venga a repetir una serie de movimientos lentos, pausados, calmados y en la mayoría de las ocasiones sin mayor lógica ni significado. ¿Qué es eso del Tai Chi? Es hacer movimientos lentos y suaves. Y luego ya si queremos añadir rizar el rizo, que movilizan la energía. Términos todos ellos que son abstractos, que no dicen nada y que implican un conocimiento bastante somero, si es que hay alguno, de qué diablos es esto. Bien. Cuando yo hablo de formas, tengo que saber qué son las formas. Entonces, la forma originalmente no es nada más que un catálogo de técnicas. Mi maestro me decía, al principio no había formas. La gente llegaba y peleaba. Cuando la experiencia les había proporcionado una técnica que había funcionado, la conservaban y la enseñaban. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo del tiempo, tanto el primero que codificó esa técnica como los demás que la han ido aprendiendo, iban implementando nuevas técnicas por la experiencia. ¿Y qué es lo que hacían? Pues conservarlas. ¿Cuál es el modo ideal de conservarlas? Pues hay muchos, pero tenemos que pensar que el presente y el pasado no son lo mismo. Hoy en día tenemos vídeos, desde hace muchísimo tiempo tenemos libros, pero es que antes no había nada de esto. Tenemos que entender que el acceso a los libros es algo que no tiene todavía 200 años en la historia de la humanidad de una forma masiva. O sea, por supuesto que había libros mucho antes, pero hasta que no se inventó la imprenta y no se creó el negocio editorial, no había libros y punto. Los libros eran manuscritos que se pasaban de unos a otros con muy pocas copias, muchas veces con una sola copia, y es que no había para más. Entonces, ¿cómo codificar, cómo conservar un conocimiento cuando no tienes medios ni físicos, ni mecánicos, ni electrónicos, ni audiovisuales para hacerlo? Pues la forma más ingeniosa que se recogió fue a través de formas. En realidad, una forma no se diferencia mucho de un baile o de una canción. Tiene un orden, tiene unos versos, tiene una coreografía que te ayudan a recordar todo lo que querías guardar. Imagina que yo supiera 100 técnicas. Si tuviera que recordar cada día las 100 técnicas, antes o después, las ordenaría de alguna forma y tendría una forma de repetirlas. ¿Cómo ordeno yo el conocimiento en mi vida? Pues primero por materias, ¿vale? Y luego pues por orden alfabético la mayoría de las veces. Pero algunas veces lo ordeno por orden secuencial, cuál fue primero, cuál fue segunda. Bueno, pues las formas en su origen son solo eso, un modo de organizar el conocimiento y tenerlo recopilado y guardarlo. Inicialmente, nada más. Les buscamos mucha trascendencia, pero tenemos que tener en cuenta que por muchos otros aspectos, por muchos otros matices que les podamos encontrar, siguen siendo un catálogo de técnicas. Y si dejan de ser eso, pierden gran parte de su valor. Así que no os engañéis, cada movimiento que estéis haciendo de una forma tiene una o varias funciones y puesto que Tai Chi Chuan es un arte marcial, esas funciones deben de ser marciales. ¿Qué es lo que sucede? Que junto a la recopilación técnica aparece una recopilación de estrategias. Y esta ya era un poquito más difícil de conservar. Yo un mismo movimiento lo puedo utilizar de muchas maneras. Buenos días, Pere. Un mismo conocimiento lo puedo utilizar de muchísimas maneras. Una misma técnica me sirve para golpear, para proyectar, para luxar y para controlar presionando puntos y múltiples usos. Una misma técnica se puede utilizar en rango largo, medio y corto.
son tantas las variantes que se pueden dar que es imposible guardarlas todas en una serie. Porque esto es como un mapa. Los mapas van a escala. Y en un mapa a escala 1:50.000, cada centímetro del mapa son 50.000 en la realidad. Si tuviera un mapa de 1 a 1, yo tendría que ir desdoblando el mapa por encima del terreno y digo, mira, aquí pone fuente. Y yo pues he puesto el mapa encima de la fuente. Esto no sería práctico. Entonces, una forma recopila conocimiento, es como un índice. No es el conocimiento completo, es el índice del conocimiento. ¿Vale? Con la estrategia me pasa lo mismo. ¿Qué es lo que determina la estrategia de un sistema? Bueno, pues los principios por los que se guía, ciertos criterios de estrategia en los que quieres fundamentar tu trabajo, si lo quieres fundamentar en la resistencia, si lo quieres fundamentar en la esquiva, si lo quieres fundamentar en la adherencia, en lo que sea. Esa estrategia define cómo vas a usar tú luego tus técnicas. No es lo mismo la forma en la que golpea un boxeador que la forma en la que golpea un practicante de karate, que la forma en la que golpea un leñador. Cada uno golpea, pero en función del objetivo, en función de sus reglas, en función de su estrategia, la técnica varía. ¿Varía enormemente? Físicamente, aislado, o sea, fotograma a fotograma, serán muy parecidas, pero a la hora de cómo se relacionan con el resto de elementos del propio sistema y con el posible adversario y de qué tipo de trabajos quieres hacer respecto a tu cuerpo con esa técnica, cambian de forma drástica. Eso también está recogido en la forma. Entonces hay trabajos estratégicos que en función de cómo se combinan las técnicas, de cuál enlaza con cuál, de qué tipo de enlace entre un movimiento y otro se hace, de qué tipo de pasos recoge cada técnica en la ejecución, te hacen ver por dónde van los tiros. Claro, vuelvo a decir, es un resumen, no están todas las ideas. Esto hace que la persona que te lo enseña tiene que tener un conocimiento amplio para saber que este ejemplo es extrapolable a todos estos otros. O sea, un ejemplo de estrategia que está en la técnica número 14 es extrapolable a un gran número de ellas y probablemente no a todas, ¿vale? Porque existen varios grupos estratégicos y según utilizas uno, pues es incompatible con otro. No puedes compaginar el avanzar con el retroceder. Lo puedes, o sea, podrás compaginarlo, pero si avanzas, retrocedes. No puedes hacer las dos cosas a la vez. O a lo mejor sí se puede. Y entonces hay algo en algún punto en la forma en la que estás trabajando esa idea. Todo esto es lo que te va condicionando el cómo trabajas, ¿vale? Los conocimientos estratégicos están incluidos en las formas. Y esto es algo que se ve muy claramente con los diferentes estilos. Cada estilo, si hablamos de Tai Chi Chuan, trabaja la misma forma. Todos los estilos trabajamos la forma, o sea, hacemos la misma forma que Yi Lu del estilo Chen, la primera forma larga. Todos, salvo estilos modernos que vayan por otra tipo 24 tal, pero da igual porque incluso ese estilo moderno de Pekín luego trabaja la forma de 88, que es casualmente la misma forma que la forma larga de estilo Yang, que es casualmente la misma forma que el estilo largo, que la primera forma del estilo Chen, que es casualmente la misma forma que trabajan en el estilo Sun, en el estilo Hao, en el estilo Wu y en todos los demás. La forma es la misma. La diferencia, por lo tanto, no es de los movimientos. La diferencia viene dado por las diferentes elecciones que hicieron los fundadores de esos estilos respecto a su ordenamiento de índole estratégico, un poquito técnico, pero ante todo de estrategia. Cómo entendían ellos que había que moverse y eso determina el modo en el que ejecutas tus movimientos, que son los mismos que los con el otro estilo, los mismos. Tomad cualquier movimiento y ya veréis que está en todos los estilos. Es posible que haya algún estilo que tenga un movimiento particular porque han creado, lo tienen ellos en parte exclusiva. Pero habitualmente encontrarás uno que sea muy similar, que se pueda asimilar en cualquier otro estilo, y en caso de que hubiera alguno que no esté nada más que en un estilo, verías que el 90% de los demás sí se comparten. Así que la razón de las diferencias de estilo vienen dado por estas diferencias de índole estratégica. Y luego, a raíz de este trabajo de estrategia y de técnica, surgen los conceptos. Conceptos sobre cómo hay que usar el cuerpo, conceptos sobre
cuáles son la forma de movilizar distintas articulaciones, distintas conexiones. Todo esto hace que, aunque también suelen ser los mismos conceptos en todos los estilos, la peculiar y la elección de cada experto, sus preferencias, van determinando los diferentes estilos. Y eso, antes o después, queda plasmado en las formas. Estos días he estado leyendo sobre la familia Yang. La familia Yang es famosa por el maestro Yang Chen-Fu, que fue el que difundió, el primero en difundir de un modo relativamente abierto la enseñanza de la familia a gente de fuera. La familia Yang ya llevaba 3 generaciones enseñando, ¿vale? Yang Chen-Fu es la 3ª generación. Tanto su padre y su tío como su abuelo habían enseñado a gente de fuera de la familia, pero siempre de una forma muy selectiva y en realidad incorporándolos a la familia, ¿vale? O sea, no enseñaban alegremente a cualquiera. Yang Chen-Fu fue el primero que empezó a enseñar de forma pública a cualquiera que tuviera acceso a sus seminarios. Antes de eso, pues o eras un alumno de un determinado maestro o ni por casualidad podías pretender acceder a su enseñanza porque jamás iban a mostrar nada delante tuyo. Bien. En el momento en que Yang Chen-Fu se convierte en el estándar de la familia Yang, parece que solo hay un modo de trabajar. Sin embargo, empiezas a mirar y resulta que Yang Chen-Fu trabajaba 2 formas diferentes. La forma larga, que todo el mundo conoce, que es la misma forma larga que trabajan todos los demás estilos de Tai Chi, y también tenía una forma más corta, que curiosamente se llamaba boxeo largo, para acabar de enredar las cosas, que no deja de ser una reducción de movimientos de la forma larga, que sigue exactamente el mismo esquema, realizado con principios estratégicos ligeramente más activos, ¿vale? No tiene una misión educativa la forma respecto al cuerpo, a formar el cuerpo, sino más bien de uso. Es una forma de aplicación más directa a la práctica marcial inmediata. Su hermano mayor practicaba también una versión de la forma larga que era diferente. Estaba basado en un trabajo de su tío, que trabajaba lo que llamaba la forma corta, que en realidad era la misma forma, trabajada con otros criterios estratégicos y técnicos ligeramente diferentes, pero que visualmente hacen que sea una forma prácticamente nueva. Cuando ves la secuencia dices, es la misma, o sea, después de un puño viene este empujón, después de este empujón viene cruzar la mano, después de ver cruzar manos va a venir el tigre, a abrazar al tigre y llevarlo a la montaña, pero ejecutan de modos diferentes. Claro, porque el principio estratégico que se ha enfatizado en ese momento es diferente. Así que las formas son una recopilación de trabajos técnicos, estratégicos y de principios en el que se recoge todo porque no teníamos ni libros ni vídeos. La familia Yang tenía un manuscrito, no recuerdo quién fue el alumno que lo copió, pero sí que en una ocasión tuvieron la deferencia de permitir a un alumno que los leyera durante una noche. Entonces le dejaron el libro, el rollo, lo que fuera, durante una noche y lo tenía que devolver al día siguiente. ¿Qué hizo el pillo este? En vez de leer el libro, había contratado a 20 escribas, porque estamos hablando de una época en la que no había forma de fotocopiar, lo único que podían hacer era copiar a mano. Y estuvieron copiando el libro toda la noche. La razón por la que los textos clásicos de la familia Yang están disponibles es porque este hombre robó a su maestro los libros. Vamos, claro, no le robó el libro, a él se lo dejaron, pero se lo dejaron para que lo leyera, no para que hiciera una copia. Bueno, pues hay una copia gracias a esto. A partir de ese momento, cuando ese conocimiento se hace un poco más público, en vista de Perdidos al Río, pues la familia Yang sí empieza a mostrar ese material. Pero hasta entonces es algo para casa y los demás no tienen ni que saber que existe. Las formas fueron el método en el que, puesto que no tengo libro, lo conservo ahí. Las formas eran secretas también, es algo que no se hacía habitualmente al frente de extraños. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estuvieran viéndolo no sabrían interpretar lo que está pasando. Pero una persona que sí tuviera conocimientos de trabajo de forma, de cualquier sistema, podría interpretar las claves del estilo, robar o descubrir cómo enfrentarse a él. Así que ya os digo que había muchas razones por las que el conocimiento tenía que codificarse de alguna manera y la forma fue la más sencilla y más eficiente que se pudo encontrar en aquel momento.
A ver, es además una herramienta multinivel. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Vamos a ver, cuando una persona está empezando, tiene que aprenderse la maldita coreografía. No importa lo bueno o lo malo que sea aplicándolo. Tiene que saber que después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3. Esto es como aprender a leer y a escribir. Lo primero que aprendes es el alfabeto. Aprendes a hacer garabatos en eso hasta que esos garabatos tienen nombre de letras y tienes que aprendértelas todas. Las 22, 24, según como contemos letras del alfabeto. Ya está. ¿Qué haces después? Después aprendes a unirlas por sílabas. Bueno, tú te aprendías la forma o te aprendías los movimientos y secuencias sueltas de la forma y aprendías la base. Una vez que has aprendido el trabajo de forma, que es la secuencia básica, o sea, aprenderse la coreografía, aprenderse la canción, habrá que empezar a entenderla. Habrá que empezar a estudiarla. Y esto es un nivel totalmente diferente. ¿Vale? Uno parte del conocimiento básico de lo que es, mira, aquí tienes la lista de movimientos, la lista de la compra, al conocimiento superior, que es, toma, aquí te doy mi lista de la compra, tráeme las cosas, vas a ver lo que cocino con ella. Mira, aquí tienes las 24 letras del alfabeto y yo, mi sobrino de 2 añitos, le doy las letras del alfabeto y simplemente las tacha con un boli por encima porque no sabe escribir. Un niño de 4 o 5 años empieza a hacer copia de las letras. Un niño de 10 años ya puede escribir una breve redacción. Un chico de 18 años puede escribir un libro. Y con esas mismas 24 letras, pues llegó gente como Cervantes y escribe el Quijote. ¿Dónde estoy yo? Pues yo estoy en el intermedio entre el niño recién nacido que no sabe escribir y el Quijote. ¿Vale? Uno no sabe nada y otro lo sabe todo. Pues yo estoy por ahí, en algún sitio en medio. Así estamos todos con el trabajo de forma. ¿Vale? Lamentablemente, la mayoría de las personas se quedan en la fase de aprender las 24 letras del alfabeto y ya piensa que ahí tiene algo. No tienes nada. Claro, tienes la herramienta fundamental, pero te falta todo lo demás. Saberse la forma no es nada. La forma no hay que saberse, la forma hay que tenerla. ¿Vale? A ver, las formas son mucho más de lo que veis a primera vista. Primero, que no son algo cerrado, ¿vale? No es una cosa que empieza aquí y acaba aquí. Es cerrado en cuanto a que tiene una determinada geometría visual para contener todo el conocimiento que tienen dentro. Pero una cosa, a ver, os digo, como no es un conocimiento cerrado, sino que es un catálogo, a ver, lo tengo por aquí escrito, conjunto de áreas de estudio, conversiones y ramificaciones de conocimiento. Esto significa que en una forma, yo hoy estoy viendo cómo se dan patadas, pero mañana estoy viendo cómo se gestionan los pasos, pasado estoy viendo cómo se gestiona el equilibrio, al siguiente estoy viendo cómo se conecta la respiración con cada movimiento, y todo eso está en las formas. Entonces, todos y más, o cómo se gestiona visualmente la presencia de más de un adversario, o cómo se corrige una lesión estirando el cuerpo de la forma adecuada. Son tantas las posibilidades que tenemos de trabajo que es imposible enumerarlas, absolutamente imposible. Yo, según tengo una que me interesa, la trabajo. Y mi trabajo de hoy respecto a un determinado aspecto no se va a parecer demasiado al de mañana. Visualmente, la forma puede que sí. Interiormente, en mi concepción en mi comprensión del trabajo, en mi intención, en mi movilización del cuerpo, todo va a ser diferente. Y esto tenemos que tenerlo claro. La forma no es algo sagrado, es una herramienta. Es una herramienta extremadamente potente, pero una herramienta. Es como el ordenador que tengo aquí. Mira, el ordenador este me puede valer para ver vídeos de reggaetón, que es, lo siento, es quizá el uso más indigno que se le puede dar, o me puede servir para encontrar, no sé, la tecnología para inventar la teoría de la fusión fría, que nos vendría muy bien. El mismo aparato. Soy yo el que con el uso que haga de esa herramienta le doy valor o no. ¿Vale? Entonces, las formas en sí mismas no tienen un valor especial. Es su potencia como herramienta lo que los hace especiales. Si tú te limitas a utilizarla como una mera coreografía, estás infrautilizando esa herramienta, me estás decepcionando a mí cuando te veo usarla
esto no es muy importante, pero también me pasa. O sea, me genera ofensa visual ver cómo una herramienta tan sofisticada se utiliza para monear. Y lo suyo es que le saque rendimiento. A ver, hay quien piensa que las formas son algo mágico, ¿vale? Que tú las haces, o sea, tú aprendes una coreografía, te pones a hacerla y pasan cosas. Para esto es una verdad, en el 99% de las ocasiones esto es mentira, ¿vale? Tú te pones a repetir una forma y si la forma la repites como una forma muerta, muerta está. No valen para nada. Una forma no es la respuesta a nada. Una forma es la herramienta que te permite llegar a algo. Así que el que piense porque se sabe la forma tiene algo, tiene la herramienta para empezar a trabajar, pero no tiene nada, no tiene ningún logro. Ha comprado la herramienta, no tiene... Vas a hacer una escultura, toma la piedra y la herramienta. Ya lo tengo todo, esto es lo que hace falta para empezar, pero no tienes la escultura, la tienes que hacer. La forma es eso, una herramienta. No está nada, está todo por hacer. El que piense que ya me sé la forma, ¿qué hago ahora? Empiezo a usarla. Empieza a estudiarla. Es que ni siquiera... Es como si yo te dijera, toma, mira, quiero que me hagas una talla en madera. Y te doy un cacho de hierro, una barra de hierro. Y dice, ¿qué hago con esto? Digo, ¿qué haces? Coge esa piedra y lima hasta que sea un formón. Dice, pues ya me podías dar el formón. Digo, no, te doy un cacho, una barra de hierro y da gracias a que no te la hago forjar para que te salga desde el principio. Y que no te obligo ya a la mina a coger el mineral para darle tú luego el martillazo, fundir todo eso. Esto es la forma, es una herramienta, nada más. ¿Por qué le llamo, a ver, os leo mi chuleta, ¿vale? Una herramienta mágica que guarda en su interior conocimientos que exceden a los que su creador colocó en ellas de forma consciente. Esto sí es verdad. Vamos a ver, tú te pones a hacer la forma y a mí, mis maestros me han enseñado un montón de conocimientos acerca de las formas, muchísimos, pero son a día de hoy muchos menos de los que yo he visto en la forma. No los he metido yo, estaban ahí, pero yo no a mí nadie me los ha explicado, es que están ahí. Entonces, cuando el que creó la forma decidió un diseño, él puso dentro todas esas cosas que consideraba que debían de estar. Pero sin darse cuenta, de algún modo, también puso muchas otras de las que él no era consciente, que o bien estaban en su forma de moverse, en su conocimiento, pero era un conocimiento corporal y no un conocimiento intelectual, y por lo tanto entraron de forma inconsciente dentro del trabajo de forma, o bien, y aquí ya si queréis creer un poquito en cosas más sobrenaturales, pues un plan destino, en esas formas, de alguna forma, conocimiento diferente, práctico, está ahí esperando a ser descubierto por los que venimos detrás. El conocimiento que ni siquiera se le había pasado por la mente al que creó la forma. ¿Por qué? Pues porque no le hizo falta. ¿Vale? Estoy pensando que yo he desarrollado ciertas técnicas para ayudar a levantarse a las personas que no se pueden mover de una silla. O sea, una persona anciana que le cuesta mucho moverse, yo lo levanto sin esfuerzo, sin hacerle daño y sin hacérmelo yo. ¿Eso de dónde ha salido? Pues eso ha salido de una forma. Pero eso se enseña en las formas. Creo que lo he inventado yo. No la técnica que utilizo. La técnica que utilizo lleva siglos inventado, o milenios, o vete a saber cuánto. El uso particular de esa técnica que yo estoy haciendo, hasta donde yo sé, es mío, lo he inventado yo. Y si alguien más lo hace, pues ya lo hemos inventado 2 o 3 a la vez o en el tiempo. Pero estaba ahí. Yo simplemente fui y lo tomé de la forma y dije, esto para esto. Bueno, pues ese tipo de conocimientos está ahí esperando en las formas para el que los quiera buscar. Está ahí, solo tenéis que ir y cogerlo. El problema está que hay que ir y cogerlo. No os lo van a entregar. Vale. ¿Cómo se usan las formas? ¿Cómo puedes sacarles partido? Lo habitual es que tú aprendes una secuencia, te pones detrás de tu profesor, él se mueve despacio y tú intentas imitarle. Y en el mejor de los casos, te explica, después de esto, viene esto. Después de acariciar la cola de gorrión, viene también. Y como mucho, a lo mejor, te deja ver muchas veces cómo lo está haciendo. Bien, esto es necesario, pero esto es quedarse a años luz de lo que te puede dar desde el trabajo de formas. Esto es aprenderse el abecedario y no saber escribir. O incluso aprender el abecedario, aprender a juntar vocales y consonantes y pretender que ya puedes optar al Nobel de literatura. Ni de coña, no tienes ni idea, te falta todo, ¿vale? La forma, aprendes una secuencia al aire que no tiene ningún significado y lo repites de forma ciega por años esperando mejoras. Esto es lo que yo suelo ver. Bueno, esto es perder el tiempo.
¿Puede dar resultado? Sí, si trasciendes esa forma de trabajar. Mientras que te quedes en esa, yo me coloco detrás del profesor e imito lo que él hace toda la vida, no llegarás a nada. Tienes que imitar para aprender y luego tienes que comprender. Entonces puede suceder que partiendo de una forma tan pobre de empezar, en el que tu actitud es pasiva, yo me pongo ahí, lo repito y a ver si me llega el conocimiento, por aburrimiento, por inspiración divina, te dé por comprender algunas cosas y darte cuenta. Pero en ese momento dejar de ser pasivo a ser activo en tu actitud de estudio. Entonces, la actitud pasiva de repetición es perder el tiempo. Yo siento ser tan drástico en este punto, pero es que es lo que veo. Veo gente perdiendo el tiempo durante muchos años, pero muchos. Y dices, ¿por qué haces eso? O sea, si ya te lo sabes, una persona que hace caligrafía y ya tiene una letra perfecta, no la puede mejorar más. Pero además es que aunque la mejore más, si solo sabe copiar lo que está escrito en el papel y no entiende lo que está escrito, se ha convertido en una excelente fotocopia, una fotocopiadora de un conocimiento ajeno. El conocimiento tienes que tomarlo para ti. No vale con tener conocimientos de otro. Tienes que hacer los propios. Así que eso, que puede suceder que partiendo de un logro tan pobre alcances un alto nivel, esto pasa por superar la actitud pasiva y ponerse a estudiar. Pues lo cierto es que todo está dentro, pero sacarlo a la luz depende de ti. Esto, no sé, antes me inventé un ejemplo que me ha gustado y lo voy a soltar. Esto es como si resulta que tengo un terreno en el que hay oro, soy el dueño de una mina de oro. ¿Esto me convierte en rico? Pues depende. Si alguien me quiere comprar la mina, pero en principio yo puedo tener la propiedad de una mina de oro que hasta que no saque el oro, ese oro para mí no cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir, cavar, cribarlo, sacarlo y ahora sí, cuando tenga oro, ahora sí soy rico. Antes no. La forma es lo mismo. La forma es una mina de oro, pero tenéis que ir, cavar y sacarlo. Si no, sois dueño de una mina de oro que no produce nada. No porque no tenga capacidad, sino porque no trabajáis. Así que hay que darle al trabajo. Entonces, hay que entrar en lo que yo llamo una fase de estudio. Aprendes la coreografía, que es lo que hace todo el mundo. Esto es conseguir la herramienta. Aquí, en esta fase, ya digo, cuando digo esa frase que a mí me revienta, le decir, ya me sé la forma, ¿ahora qué hago? Digo, coño, empezar a usarla. Segunda parte, fundamental, la más importante, comprender la forma. No tiene ningún sentido que te aprendas la lista de, yo qué sé. Imaginar que yo tuviera la lista de los elementos para conseguir un fármaco que diera la inmortalidad. ¿Vale? La tengo, pero la tengo, yo qué sé, en idioma Klingon y yo no lo hablo. El que yo conozca esa lista no vale para nada si no sé lo que pone. Le podrá valer a otro que llegue detrás de mí, que sí entienda ese idioma y diga, leche, y has dicho que esto es para la inmortalidad. Pues aquí donde tú dices Ponklin es perejil, así que voy a por perejil. Tienes la lista y el tío te hace pues un brebaje que le vuelve inmortal. Pero si tú no tienes esa comprensión, no tienes nada. Y desgraciadamente es lo que veo. No hay comprensión del trabajo de formas. A ver, ¿cómo se comprende? Bueno, lo primero que tienes que saber es que esta fase no se culmina jamás, ¿vale? Esa fase de comprensión de la forma, nunca puedes decir, ya la sé entera, ya sé todo lo que hay que saber. Mi experiencia me dice que eso no sucede. Que cuando tú crees que tienes algo, dices, ay, va, al día siguiente descubres algo. Como anécdota, mi maestro empezó a entrenar de forma así seria en su familia a los 9 años. Y yo le conocí cuando tenía 75. Bueno, en algún momento, sobre los 76, 77, un día estábamos entrenando en el parque y de repente él se para, se pone a hacer un movimiento al aire. Yo estaba de enfrente mío, o sea, le veía de espalda, no sé lo que hacía. Y en esto que se da la vuelta, me llama y me dice, lánzame un puño, tal. Y de repente me coloca un agarre y me hace una proyección. Y dice, mira, una nueva. Y digo, ¿una nueva qué? Dice, no, esta no sabía dónde estaba en la forma. Y digo, joder, llevas 70 años o 60 y muchos años haciendo la forma y acabas de descubrir hoy algo. Y me dijo, sí, claro. Y dice, ¿y tú también te harás esto? Hombre, yo no sé si es muy normal que tengas esta clase particular de descubrimientos tan de una técnica
cuando llevas 70 años entrenando. A lo mejor eso no me pasa. Pero lo que sí me pasa, y me pasa ahora todo prácticamente, cada vez que entreno la forma, veo algún matiz nuevo. Pero todos los años tengo, no sé, 2, 3, 4 revelaciones así impactantes simplemente por hacer la forma. Claro, no lo hago 3 o 4 veces al año, lo hago durante todo el año, lo hago todos los días y cuando de repente mi ojo se da cuenta de algo, digo, pues estaba ahí. O sea, no lo he metido yo, ya siempre estaba, pero no lo había visto. La relación entre distintos elementos de la forma, la comprensión particular de cómo se aplica un principio que yo a lo mejor puedo tener colocado en una categoría, pero puede afectar a otras. Todo eso es algo que te da el estudio de las formas. Y es algo que tenemos que hacer. No se consigue repitiendo las formas, se consigue estudiando las formas. El que no estudia no consigue nada. No es cuestión de repetir, es cuestión de estudiar. Entonces, ¿en qué consiste ese estudio? Bueno, lo primero que yo aprendí, y creo que es la única forma de hacerlo, pero bueno, aquí podría haber discusión, pero yo os cuento mi experiencia, es aprender las aplicaciones del movimiento. Cuando tú aprendes la aplicación del movimiento, ese movimiento deja de ser un movimiento abstracto para tener un sentido. Cuando no aprendes la aplicación del movimiento, que es algo que no existe, sino que aprendes ni siquiera me adelanto, tú no puedes aprender las aplicaciones porque tampoco las conoce nadie. Tú aprendes un catálogo de posibles aplicaciones de cada movimiento, enfocados a distintas situaciones. Eso te abre la mente a decir, mira, este movimiento también es tanto un golpeo como una proyección, como una técnica de agarre, funciona tanto en distancia larga como corta, puede ser tanto trabajar agarrando como golpeando, puede ser trabajando tanto con uno que tienes a este lado como uno que tienes a ese lado, y el movimiento es el mismo, pero los usos pueden variar. Bueno, cuando ese conocimiento, esa comprensión empiezas a tenerla en el cuerpo, tienes la base para saber qué y dónde mirar. Antes de eso, pues no tienes nada. Estás ciego. Entonces, estudiar las aplicaciones es fundamental. Comenta Carmen, si no te veo cimbriarte, no se me ocurre hacerlo. Claro, este es un ejemplo de por qué es necesario ver que un profesor te explique y que te muestre ciertas cosas. Y si no te deja tocarle, no te está dejando que veas muchas otras, porque muchas no son visibles a través de los ojos, sino a través del tacto. Y otras, incluso con el tacto, te las tienen que explicar. Y otras, pues tienes que ser tú inteligente para pillarlas. A ver, un momentito. Leí un artículo que en el karate empezaron a hacer katas cuando empezaron a enseñar a grupos grandes. No, pero sí. El método este de ponerse todos en grupo a hacer kata o hacer una forma, esto es una tontería que está copiado del entrenamiento militar, ¿vale? Entonces puede ser útil porque es una forma de dirigir grupos, pero esto de la práctica de artes marciales siempre ha sido una cuestión de un profesor con unos pocos alumnos o con un alumno. O sea, la enseñanza suele ser de uno en uno y a cada uno le daban le daban el empujoncito que necesitaba en cada momento. Entonces, cuando un maestro te enseñaba una forma, a lo mejor un maestro sabía 4 formas y a ti te enseñaba 2. Y a otro compañero, alumno, le enseñaba otras 2 diferentes. Y no es que a él le enseñara unas buenas y a ti unas malas o al revés, sino que a él le enseñaba aquellas que le estaban más, las que más le iban con su forma de ser. Es más, puede ser que a lo mejor no le pasaran todo el conocimiento nada más que a uno. Y ese uno tenía sus formas propias, las que él tenía que trabajar, y todas las demás porque era el encargado de volver a enseñar a la siguiente generación. Los demás eran usuarios, ese iba a ser transmisor. Entonces ese sí conocía todo el sistema, pero no practicaba todo el sistema con la misma intensidad. Cuando tengas un alumno que tiene estas características, esta es la forma que le conviene. Cuando tengas un alumno con otras características, esta es la que le toca. Y eso es la labor del maestro. Y cuando tienes uno que está capacitado para ser el siguiente en la línea de sucesión, pues tiene que aprenderlo todo. Lo suyo y lo de los demás. Entonces, os digo, aprender las aplicaciones es fundamental. Es lo que hace que no vayas ciego. Hay que aprender la estrategia de uso. Muchas veces aprendemos la técnica, lanzas un puño, cojo el puño y te pego así. Esto hay que hacerlo, pero esto sigue estando lejísimos
de ser útil. Porque la realidad es que así no se puede usar. O sea, a mí no llega alguien, se para delante mío y me tira un puñetazo. Yo tengo que aprender otra serie de cuestiones. O es más, se para, me lanza un puñetazo, intento aplicar mi técnica y el desgraciado un paso que no había dado cuando estábamos entrenando. Y evade mi técnica. Y tengo que ver cómo encadeno. Y tengo que ver cómo gestiono sus ataques. Y tengo que ver un montón de aspectos que son lo que vengo llamando estudio de la estrategia. Esto compete sobre todo al trabajo marcial. Si no tienes esa idea marcial de trabajar las formas, es muy difícil que puedas acceder a otros niveles de conocimiento. ¿Por qué? Porque estos son los fáciles. El trabajo marcial es lo fácil. Si no has conseguido lo fácil para adquirir comprensión, no voy a decir que sea imposible, pero yo no soy capaz de hacer otros trabajos de comprensión que han venido para mí después de pasar por esa fase. Entonces, ¿se podría conseguir? Bueno, hay gente mucho más lista que yo, pero ¿se podría conseguir de un modo más sencillo? Mi opinión, no, imposible. No hay ninguna forma asequible de tener comprensión del trabajo de formas en Tai Chi Chuan o en cualquier otro sistema que no pase por tener su trabajo de aplicación marcial y sus conocimientos estratégicos. Y si no tienes eso, tienes muchas cosas, pero las tienes ahí, almacenadas y aparcadas. No le puedes sacar partido. Cuando yo hago un movimiento en la forma y conozco la aplicación, automáticamente coloco algo que le falta a las formas muertas, que es intención y sentimiento. Y cuando le coloco esa intención y ese sentimiento, se genera otra muy importante que son sensaciones. Y Tai Chi Chuan no es un sistema de técnicas, es un sistema de sensaciones. Tú no tienes que imitar mi gesto, tienes que imitar mis sensaciones. El gesto provoca esas sensaciones. Entonces, cuanto más consiga yo enfocarte a través del gesto, de la intención, con la comprensión en la sensación adecuada, más fácil será que se produzca en tu cuerpo. Y si no, pues no, va a ser imposible. Entonces, vital tener esa comprensión. Una vez que habéis llegado a esa comprensión, podéis dar un paso más, que es de lo grande. Primero son los movimientos de la forma, luego es la comprensión de las técnicas, luego está la estrategia. Bueno, pues elementos más pequeñitos que forman cada una de esas partes son las mecánicas de movimiento y principios del sistema. Y esto es algo que está recogido en cada una de esas técnicas. Tienes que ir a buscarlo ahí. Lo puedes buscar en la forma de abstracto, pero te va a costar mucho si no tienes esa comprensión de posibles usos que te den una pista de cómo sintetizarlo. ¿Vale? Cuando se elaboró la tabla periódica de elementos, a alguien se le tuvo que ocurrir que había distintos elementos, que estaba el oro, que estaba el hierro, que estaba el cobre, que estaba el carbono. Una vez que se llegó a ese conocimiento de que existía, se desarrolló una teoría atómica, en lo cual, pues, aunque no se habían encontrado elementos, sabían que existía y que había que buscarlo. Entonces, por ejemplo, Madame Curie, ella sabía que faltaba el radio, porque le faltaban una serie de un elemento que tuviera un peso atómico determinado. ¿Y qué hizo? Pues buscarlo hasta que lo encontró. ¿Vale? Pues yo tengo algo parecido. Conseguir entender las mecánicas de movimiento sin saber que existen mecánicas de movimiento, sin saber en qué tipo de elemento lo tengo que buscar, que es dentro de las técnicas, dentro de los ejercicios, y cómo, es también dificilísimo. ¿Se podría sin tener trabajo marcial? Seguramente se pueda, pero ya os digo, muy difícil. Yo no podría. O sea, yo pensar que tengo que hacer ese trabajo, a mí me abruma. Si no tengo la guía para torpes, que es el trabajo de aplicación, no puedo. Y luego hay un último punto que es, un último punto de los que yo he recogido. Como siempre, si os pensáis que esto está completo, pues no lo está. Seguro que hay más. Pero es entender el trabajo interno que está dentro de esas formas. Todas esas aplicaciones, todos esos movimientos, todas esas estrategias, todos esos principios de movimiento, al final a lo que responden es algo aún más pequeño que esos elementos que he dicho, de los distintos elementos de la plata, del cobre, del cobalto, pasamos a algo que son los átomos y los átomos a otras partículas, que son esos aspectos internos de la técnica. Y eso también hay que estudiarlo. Y si no tienes una materia base que te ayude, es muy difícil. ¿Por qué? Porque gran parte de la materia base que yo utilizo para entender el trabajo interno vuelven a ser las sensaciones.
Y las sensaciones las conseguí gracias a poner intención. Y la intención la conseguí gracias a saber qué diablos significaba el movimiento que estaba haciendo al aire. Entonces, esa escalera de conocimientos, tú te puedes saltar 3 escalones de una vez, pero ¿puedes subir 5 escalones de un paso? Pues a lo mejor alguno lo puede hacer, pero 10 escalones, ¿quién sube 10 escalones de un salto? ¿Quién sube 30 escalones de un salto? Se hizo una escalera para poder subir escalón a escalón. Si eres tan bueno que subes de 2 en 2, felicitaciones. Si la subes de 3 en 3, pues enhorabuena. Si eres de esos que la suben de 5 en 5, pues ya eres un fuera de serie. Pero para la mayoría está muy bien que nos las pongan paso a paso. Esta fase de comprensión tiene un periodo de pasaje, de entrenamiento activo, ¿vale? En el que yo estoy buscando. Y luego tiene una fase pasiva, que es a la que, como decía antes, la gente se pone a hacer la forma y espera que sucedan cosas. Cuando has hecho la fase activa de estudiar, de buscar, sin darte cuenta, tu cuerpo va aprendiendo cosas que están ahí, pero que tú no hayas visto. Y esa fase es pasiva. Esa es la fase que da la razón al que te dice, esto requiere mucho tiempo. Bueno, vuelve a ser una verdad a medias. Requiere mucho tiempo si estudias. Si no, no requiere nada porque no vas a conseguir nada, ¿vale? Pero es verdad que si tú estudias, hay conocimientos que no vienen dados simplemente por el estudio. Requieren tiempo, requieren un periodo de maduración que o lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, no lo vas a conseguir. Entonces, adquirir maestría en todos los niveles y categorías de conocimiento recogidos en la forma es tu trabajo. Esta fase tampoco tiene final. Tú ves lo que hay y es que siempre sigues viendo más. Entonces, nunca terminas. Ya os digo, mi maestro vio una aplicación particular después de 70 años de práctica. Esto es muy raro. O sea, se habría estado ciego durante 70 años o algo, porque además la aplicación ya la había hecho antes. Lo que descubrió no es la aplicación, sino dónde estaba colocado un determinado movimiento en la forma. Que yo os digo que era un experto en eso. Bueno, pues esto no es normalmente lo que a mí me va a destacar, sino lo que he comentado. Entender más aspectos sutiles y cómo se relacionan. Eso está ahí y está para el que lo quiera, pero el que lo quiera tiene que ir a cogerlo, no se lo dan. Vale. Método de aprendizaje con garantía de éxito. Bueno. Primero, aprender los movimientos de uno en uno, de forma calmada, entrenando al aire y entrenando con un compañero la aplicación. Aprender de uno en uno. Esto de ponerse detrás del maestro y ponerse a hacer la forma y al día siguiente otra vez la forma y otra vez la forma no es un método útil. Este tipo de método se ha utilizado en el pasado para elegir al alumno más inteligente. El que a pesar de esa porquería de método era capaz de aprender algo, el maestro decía, este para mí, y luego le aplicaba el otro método. ¿Vale? Tú que eres un genio, que me vas a garantizar me vas a perpetuar la escuela, por lo menos una generación, o por lo menos vas a hacer que perdure una generación más, a ti te he descubierto por este método tradicional inmundo de hacer la vida imposible al alumno para descubrir al bueno. Y ahora que eres el bueno, vente para casa que te enseño de verdad. ¿Vale? Entonces, el método este tradicional de ponerte detrás y seguir es muy bueno para cribar, pero su objetivo es cribar, no es enseñar. No os llevéis a engaño. Ponerte detrás del maestro es muy importante porque tienes que aprender su técnica, pero tienes que adquirir su comprensión. Y la comprensión, en gran medida, te la tienen que dar de alguna manera. No basta conseguir. Entonces, esa comprensión la adquiero también trabajando con compañeros, trabajando la aplicación. Esto automáticamente, a menos que sea muy de porro, te hace pensar. Ahí va, cuando entra por aquí, mira, el hecho de que le haya avanzado el pie abre un hueco. Ah, pues si tira el pie, ¿cómo cierra? Y entonces, ahora no me dejas si cierra el pie. ¿Qué haría yo para cambiar? Esto te hace pensar y automáticamente empiezas a ver más opciones. Bien. Segunda parte, pues la que sí da la razón a este tipo de gente. La repetición. Mucha repetición. Tanto con un compañero como al aire. Mucha repetición siguiendo los principios teóricos del sistema. No es una repetición ciega, es una repetición enfocada. Voy a trabajar la idea de energía de la colonia ligera y sensible. O voy a trabajar la idea de distinguir entre lleno y vacío. Y voy a ver de qué me doy cuenta mientras que lo hago y voy a repetir mucho para aquellas cosas de las que me he dado cuenta y ya no pasan de forma pasiva, sino que además las potencio de forma activa, se afianzan en mi cuerpo.
Bueno, pues eso es la parte de la repetición. Entonces, tenéis que hacerlo. Saber parar. Mira, cuando te pones en grupo a hacer la forma, no puedes parar cuando te equivocas, no puedes parar cuando no te sabes más. Tú estás en grupo y haces la forma en grupo y sigues al profesor y punto, ¿vale? Pero tú, como practicante, tienes que saber dónde has llegado al punto donde cometes un error, siempre el mismo error, o donde has cometido un error garrafal, y volver sobre ese error y repasar. Y cuando yo estoy entrenando solo, si empiezo a hacer la forma de 108 movimientos y al tercer movimiento veo que hay algo que no funciona, me quedo ahí durante una hora haciendo el tercer movimiento hasta que yo esté satisfecho con lo que he conseguido ese día. Y a la forma de 108, que le den, no la hago. Ya he trabajado forma. Trabajar forma no es repetir la secuencia entera, es sacarle un rendimiento ese día al trabajo de forma, sea entera o sea un cachito, sea lo que sea. Durante bastantes años yo hacía la forma entera una vez a la semana como mucho. No al principio, estoy hablando entre los años 7 y 12 o una cosa así. O sea, estuve unos 5 años en los que yo no hacía la forma nada más que para recordar y que no se me olvidara. Lo que hacía era trabajar secuencias. Y mejoré enormemente y además es un trabajo que recomiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que pasado ese tiempo decidí que iba a trabajar otra vez la forma completa. Entonces le empecé a ver un jugo que no le había visto antes. ¿Por qué? Porque esos trabajos de series aisladas habían dado un fruto tremendo que yo no había visto. Entonces, pues voy alternando. Hay épocas en las que yo no hago forma, hago secuencias. Hay épocas en las que no trabajo secuencias, sino que me dedico a ver cómo funcionan esas secuencias en la forma completa. Pero eso tenéis que hacerlo todos. O sea, ese tipo de comprensión la tenemos que tener todos y es experiencia. No podéis vivir de mi experiencia, tenéis que vivir cada uno la vuestra. Repetición. Si detectas un error, para y estúdialo ya de inmediato. A ser posible, si estás solo, no esperes a acabar la forma. Hay un error, cierra ahí, cierra elegantemente y mira a ver qué has hecho mal y repite, y repite, y repite. Y ya veréis que en muchas ocasiones un error que se puede perpetuar durante años se corrige en minutos. Minutos, no requiere más, pero requiere parar unos minutos. Las formas no son unas secuencias sagradas que hay que respetar, son herramientas, usarlas. Lo que se debe respetar es la transmisión de las formas para que lo que tú has sido capaz de sacar de las formas lo pueda sacar el siguiente que venga detrás. Entonces, tienes que darle una herramienta razonablemente polivalente como la que te han dado a ti para usarlo. Hay maestros que desarrollan sistemas que a mí no me convencen pese a ser excelentes. Por ejemplo, hay un maestro en el estilo Chen, Hong Yun-sen, que es posiblemente el mejor alumno de Chen Fa-Ke. Para mi gusto, el mejor. Pero bueno, esto ya ahí sí que es una cuestión de gustos. Hong Yun-sen decidió que iba a crear el método práctico, porque él no entendía por qué una forma tiene que ser diferente la aplicación de la forma. Dice, tendrían que ser exactamente iguales. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, aunque tiene más razón que un santo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque cuando afinas mucho en la aplicación que tienes en mente, dejas fuera muchas otras. Entonces, es verdad que eso te pasa si eres tan ceporro como yo. Hong Yun-sen no tuvo ese problema, pero trabajar en líneas en las que las cosas han quedado ya muy cristalizadas te puede privar de ver lo que había a los lados que también tienes que conocer. Esto ya os digo que no es tanto un problema de la forma como de tu comprensión de cómo debes de estudiarlas. Pero a mí me gustaría que las formas que yo he aprendido, si alguien las enseña en un futuro, las transmita de una forma razonablemente similar a como yo las he recibido. No solo por una cuestión de índole sentimental, sino porque yo sé que así funcionan. Si él puede aportar algo que las haga aún más funcionales, entonces mejor. Pero no quiero algo que simplemente sea funcional para él, que eso sí que hay que hacerlo. O sea, cada uno tiene que conseguir que la forma le sea muy funcional a él mismo. Pero si vas a transmitir, tienes que volver a la forma más original posible, porque simplemente el conocimiento está ahí en bruto. Y el que venga después tiene que sacarlo. No se lo puedes dar refinado porque cuando refinas generas unos desechos que ya no pueden ser utilizados. Y lo que para ti no era necesario, para otros sí puede serlo. Entonces, la transmisión debe ser lo más fiel posible original porque para preservar eso que ignoras que está dentro de la forma, pero que está, ¿vale? De tu forma, de la forma que estás haciendo hoy, como tú lo haces. Hay cosas que yo estoy haciendo que son excelentes y que yo no me da cuenta. Están ahí esperando a que me dé cuenta.
Si yo las elimino, porque no soy consciente de ellas, el que venga detrás, que a lo mejor yo nunca me entero, pero a lo mejor el que venga detrás, que sí estaba destinado a descubrirlas, las pierde. Así que por eso sí hay que respetar la tradición como está. Pero entendiendo que es para estudiarla, no para simplemente conservarla disecada. Vale. Una forma es un ejemplo evidente y una cantidad innumerable de ejemplos implícitos y ocultos, y yo los quiero todos, ¿vale? Esto lo estoy leyendo porque lo he escrito antes para tener así mi chuleta. Yo en una forma tengo un montón de ideas ahí guardadas. Algunas para mí son evidentes, otras no lo van a ser, ¿vale? Pues lo dicho. Los ejemplos evidentes son el maestro en cuestión que diseñó esta forma, la forma que yo hago, con sus matices, eligió una serie de ejemplos que a él le parecieron muy representativos de todos los que él había llegado. Pero no puedo cristalizarlos tanto que solo vea esos. Tengo que estar. La forma me tiene que dar opción a ver más, ¿vale? Porque están ahí. Y si no de lo explícito no soy capaz de llegar a lo implícito, mi trabajo es pobre. Y si hay algo que me solivianta es ver cómo algo tan valioso se queda en algo pobre. Hay que sacarle el jugo. Y esto, supongo que aquí los que estén viendo esto, hoy por hoy, de los 16 o 17 que me están siguiendo ahora mismo, pues todos practicáis Tai Chi, pero esto es válido para cualquier sistema, en realidad para cualquier campo de conocimiento en la vida. Siempre hay más de aquello que está estandarizado. En lo estandarizado puede estar incluido todo, pero de forma implícita. Lo explícito lo tienes que sacar tú. ¿Qué otra cosa tienes que ser? Sé curioso, inquisitivo, inconformista y experimental. No te quedes con lo que te he dicho. Hombre, no lo deseches. Lo que te he dicho probablemente parte de mi experiencia, pero ve más allá, ¿vale? Ponlo en duda, practícalo. Conocer lo que sí es resulta ser casi igual de valioso que saber lo que no es, ¿vale? Yo siempre he explicado esto. A mí mi maestro me dio una cantidad muy grande de conocimientos, pero la mayor parte del conocimiento que tengo, en realidad viene de mi trabajo. Viene de lo único válido es lo que aprendí de él. No es verdad, yo he aprendido más cosas de él y de otros maestros y las que yo mismo he madurado como practicante, pero vamos a poner que solo lo bueno, o sea, que todo lo correcto que he aprendido fuera de mi maestro y todo lo demás todo el tiempo que he dedicado por mi cuenta hubiera sido aprender cosas erróneas. Bueno, pues sigo teniendo un conocimiento mucho más rico que el de los demás, de los que solo aprendieron lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos van andando por una especie de cuerda floja muy fina. Ahora contesto ahí a una duda que me han hecho. Todos andamos por una cuerda muy fina, que es ese conocimiento que me han dado. Yo he experimentado los errores de los lados. Yo me he equivocado y conozco lo que hay a un lado de lo correcto y a otro lado de lo correcto. Y conozco mucho a los lados porque he experimentado mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas andando por una cuerda que te caes, que te caes, que te caes. Y yo conozco dentro de esa línea lo correcto y muchos otros puntos que también son correctos porque no era lo único que había. Sencillamente, a mí no me enseñaron así, me enseñaron conocimiento en forma de matriz. Esto es lo que te he dado, desdóblalo por aquí y ahora tienes un área, ¿vale? Pero yo he tenido que ir colocando los elementos al lado para multiplicar. Bueno, pues mientras que tú vas andando por una cuerda finita, yo voy dándome un paseo por un campo de fútbol. Bueno, eso hace 10 años. Ahora yo me paseo por campos de golf, ¿vale? Yo no me voy a caer de la cuerda floja porque yo no voy andando por una cuerda floja, voy andando por un prado enorme. ¿Por qué? Pues porque he tenido la experiencia de andar por los lados y verlo. Y esto no te lo puede dar nadie. Yo te puedo dar la inquietud de hacerlo, te puedo dar ejemplos, te puedo dar muchas cosas, pero el que tiene que hacer este camino eres tú. Si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie por ti. Estudiar la forma no tiene nada que ver con que te la enseñen o aprenderla. Estudiarla es hacerla tuya. Y esto requiere toda tu vida. El día que descubras que ya no se puede sacar más de la forma, personalmente consideraré que eres un zoporro, ¿vale? Porque yo siempre estoy sacando cosas nuevas y porque gente mucho mejor que yo, como mi maestro, con 76 años, sacaba cosas. Y porque recuerdo que él con 76 años o 77 decidió irse a Taiwán
unos meses porque llevaba estancado un tiempo y no progresaba. Iba a ver si sus amigos le echaban una mano, a ver si entre todos pues sacaban algo. Así que no me puedo creer que haya alguien que ya haya culminado el trabajo de forma. El propio Yan Chen-Fu, el maestro más famoso del estilo Yang, decía que si comparaba las fotografías de su primer libro con las del último, había una mejora evidente. Yan Chen-Fu en el primer libro ya no tenía maestro. Su padre y su tío ya habían muerto hacía tiempo. Él era su maestro. Y 10 años después, él era mejor todavía. A eso tenemos que aspirar. A ver qué me queda por aquí. Cuando tengas una duda, busca la forma. ¿Vale? Yo cuando murió mi maestro me quedé solo. Y ahora aquí me enseña la forma. Está ahí, está para mí. Hay que estudiarla, claro, no era tan fácil, pero está ahí. Entonces, si yo aprendí la forma correctamente, si no he hecho cambios drásticos que rompan con los principios y la estrategia, el conocimiento lo tengo ahí. Búscalo, lo tienes ahí. O sea, no, nadie te lo puede quitar, está ahí. Aprovecha el progreso. Bueno, mira la forma y aprovecha el progreso. Mírate a ti mismo y a tu forma. Si se te plantean varias opciones que podrían ser correctas, pregunta a tu profesor si son válidas. Y si no, haz algo que puedes hacer ahora que antes no se podía hacer, que es pregunta a los grandes maestros. ¿Cómo? Mira sus formas en vídeo. Mira a los grandes en vídeo. ¿Estoy diciendo que se puede aprender de vídeos? No. O sea, sí se puede aprender de vídeos, pero lo que tú puedes hacer es consultar dudas, adquirir certezas, adquirir ideas a partir de vídeos. Uno no puede aprender exclusivamente de vídeos, a menos que el vídeo sea un vídeo formativo muy bien hecho, y aún así pues ya veríamos. Pero uno puede sacar información tremendamente valiosa de vídeos. Por esa razón, en el pasado, los maestros no hacían demostraciones públicas, porque alguien que sepa lo que hay que mirar, lo ve y se lo lleva. Entonces, sí se puede aprender a través de vídeo, ¿vale? Sobre todo eso, cuando la duda es, ¿esto estará bien o mal? Y dice, mira, el maestro tal lo hace, está bien. ¿Y esto estará bien? Pues mira, este maestro no lo he visto en ningún vídeo, pero aquel otro que también es un grande sí lo hace. Entonces también es válido. Y cada uno ha hecho explícito lo que los otros tienen implícito. Porque eso sí lo puedo decir. De todo el conocimiento del mundo, los grandes comparten como un 90% y luego cada uno tiene ese... Y luego hay un 10% que está flotante, cada uno tiene una cosa que a lo mejor otro no tiene, pero la mayoría comparten esos conocimientos globales entre sí. Otra cosa es que tú los veas públicamente y que los muestres. Pero siempre se les escapa algo. A ver. ¿Crees que está bien hacer más de un arte marcial a la vez? Sí, no. Las dos son respuestas, ¿vale? Creo que debes de tener uno que te guste, uno que sea el que te funcione a ti bien. Y luego creo que mirar a otros te puede hacer muchísimo más hábil en el tuyo. Puede hacer que lo que veas en otros te permita comprender mejor lo que está en el tuyo y que por alguna razón, siendo evidente para otras personas que practican tu estilo, no lo es para ti. Yo puedo explicar una cosa y dar venga la matraca con ella todo el día y tú no te enteras. Imposible, nada, eres un negado. Y luego te vas a un curso, yo qué sé, de técnica con cuerda, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, y sin embargo allí explican algo, te dan una clave que es justo lo que a mí no me estabas entendiendo. Entonces sí, es muy ventajoso tener más conocimientos, pero mi consejo es tener un estilo de base, uno que sea el tuyo. Yo he practicado de forma seria 2 sistemas diferentes, ¿vale? Totalmente diferentes. He practicado Tai Chi y dentro de Tai Chi he practicado esencialmente el estilo Yan, el estilo Chen y el estilo de Chen Pan Lin. Estilo Yan y Chen Pan Lin, en mi caso, están un poquito mezclados porque mi maestro era alumno de los dos, entonces como que no es fácil separarlo en ese caso, ¿vale? Yo recibí una cosa que tiene influencias. Y con mi maestro también aprendí estilo Chen y luego he aprendido estilo Chen de otros 2 profesores al menos. Así que de estilo de Tai Chi tengo, ya os digo, 3 influencias de estilo. ¿Cuál es mi estilo? El estilo Yan. Con mucha influencia del estilo de Chen Pan Lin porque mi aprendizaje de estilo Yan venía muy influenciado también por ese estilo. ¿El estilo Chen lo practico? No.
¿El estilo Chen tiene influencia en mi trabajo? Muchísimo, tremendo, vital. O sea, yo no podría entender mi trabajo actual de estilo Yang si no fuera por las cosas que he aprendido de estilo Chen. Entonces, ¿tu estilo Yang está contaminado, está hibridado con el estilo Chen? No. Mi estilo Yang no se diferencia demasiado del estilo Yang de cualquier otro. Pero las cosas que aprendí en el estilo Chen me han ayudado a entender cosas que no estaban tan claras o tan explícitas en el estilo Yang. Así que, sí. El otro estilo que yo practicaba, estilo Penchasilat, es un arte de artes marciales de Indonesia, en un estilo en particular, que por no tener no tiene un nombre claro. Y ese estilo me hizo ver una forma radicalmente diferente de manejar la estrategia, el cuerpo, que me llevó a entender por qué hacía las cosas como las hacía en Tai Chi, por qué las hacían como las hacían en el Penchasilat y por qué yo elijo una, pero entiendo las otras. Y si en un momento dado me caigo al otro área, pues sí, tengo ahí un recurso. Pero sobre todo lo que me ha hecho es entender mucho mejor aquella en la que yo soy más fuerte. ¿Vale? Relaciona conocimientos. Todo está relacionado con todo. Y tú deberías de saber dónde está cada cosa en la forma y cómo mezclarlas. Cada cosa que aprendes se relaciona con todas las demás que ya sabes. Si sabes 100 y aprendes una, tú no sabes 101. Tú sabes 100 y colocas aquí otra y las relaciones con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, y tienes por lo menos 200, ¿vale? Y si tú sabías 100, tendrías que haber hecho ya esto, y 100 por 100 son 10.000. No aprendes 100. Cada vez que aprendes una, y vale, una y una te sale una. Una, dos, te salen 4. 3, te salen 9. Cada vez que tú aprendes un elemento nuevo, tiene que multiplicar a todos los demás. Claro, no es verdad que el mundo sea una matriz perfecta, ¿vale? Tiene muchas casillas en blanco. Pero tú debes de intentar relacionar cada cosa que aprendes con lo que ya conocías. Y esto hace que veas lo muchísimo que puedes aprender y que te queda por aprender, porque siempre hay mucho más. Y porque relaciones que tú has entendido de una forma, las puedes colocar de otra y entonces te salen números distintos, te salen formas diferentes. Entonces, esto es virtualmente infinito. Vale, todo está con todo. Si sabes 100. Vale. Bueno, yo ya estoy acabando aquí, me queda poquito por leer. Ve de lo particular a lo general. Aprende la técnica, aprende la aplicación y llega al principio general que hay en el movimiento. Y luego hace el orden inverso. Del principio general que tienes en la cabeza, que te han dictado, intenta ir a cada elemento particular y ver cómo le afecta ese principio al movimiento. Yo cuando hago forma, ahora hago cosas un poco diferentes, ¿no? Pero durante mucho tiempo me guié por los 10 principios de Yan Chen Fu. Entonces, durante mucho tiempo es que durante 20 años es lo que está haciendo, ¿vale? Ahora no es que no lo haga, sino que es que ya no avanzo tan deprisa como antes, me doy un principio y le estoy dando vueltas durante mucho tiempo, intento que multiplique a todo lo que es y entonces de repente deriva a nuevas áreas. Pero bueno, siempre que estudio intento llevar un principio a todo lo que sé. De cada cosa que sé intento ver cuál es el principio, el principio matriz, el principio más fundamental que se expresa. Y de ahí lo llevo a todos. De cada uno de ellos, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. A ver, tal. No colecciones formas. Esto es una tontería. Yo aprendí muchas formas, ¿vale? Pero yo no colecciono formas. Yo aprendí muchas formas y digo, mira, esta forma tiene un rango, un rasgo definitivo, un principio estratégico que se potencia, que puede estar en la otra, pero que se potencia en esta. Ah, vale, vamos a ver qué es lo que tiene esa forma en particular que la hace interesante para mí. Ah, mira, esta forma, digamos que enfatiza ciertos aspectos técnicos, cierto uso, por ejemplo, de los pies que no están en otras formas. Vamos a tomarlo para incorporarlo a mi conocimiento implícito de la forma que hago habitualmente. ¿Vale? Entonces, hay que aprender muchas formas, hay que aprender tal, pero no os convirtáis en coleccionista de formas. No es mejor el que sabe 50 formas que el que sabe una. El que es bueno es el que sabe el conocimiento de las 50 formas dentro de una sola. El núcleo de todas las formas es el mismo. Aprende a recoger sobre todo la particularidad de sus diferencias, pero para entender dónde está recogida de forma implícita en tus formas. Y ese día yo ya no tengo mucho más que decir sobre el trabajo de formas. A ver,
Charlie, cuando la agresor telegrafía, cuando finta, cuando se resiste fuertemente, no sé si la letalidad de algunos actos de defensa limitan su visión de combate. A ver, voy a leer esto más despacio. Vale, supongo que te refieres, a ver, que si tu estilo es un estilo demasiado definitivo, que no tiene técnica nada más que, o sea, que si le das, le vas a destrozar vivo, eso te impide entrenarlas de una forma realista y que por lo tanto a lo mejor luego el estilo podrá ser muy bueno, pero tú no has sido porque no has estado bien entrenado. Pues esta es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema en realidad ya lo ha solventado, pero tienes que entender el sistema. En Tai Chi tenemos un trabajo que es el Tuisó, empuje de manos. El Tuisó, el empuje de manos, no es para pelear, no vale para pelear, pero es una herramienta fundamental a la hora de pelear. El Tuisó te da una habilidad, que es esa que estás diciendo, es cómo me ajusto a las condiciones cambiantes de un combate. El Tuisó te enseña eso. El Tuisó no te va a enseñar a ganar. El Tuisó te va a enseñar a gestionar esas situaciones cambiantes. Vas a ganar con tus técnicas, con la forma, con las técnicas que están ahí escondidas en la forma. El Tuisó te va a ayudar. Tú tienes que tener un trabajo de compañero, de sparring, de muchas categorías, en Tai Chi lo hay, desde lo muy pautado a lo muy libre, que te permita adquirir la experiencia para gestionarlo. Y por último, no podemos olvidar que al final no pelean estilos, pelean personas, y las personas tienen días buenos y malos, y las personas tienen niveles altos y bajos. Y tú puedes ser muy bueno y enfrentarte un día a uno que es mucho mejor que tú, y no importa lo que hagas, te van a dar pal pelo. O puede ser mucho mejor que tu rival, tener un mal día, el tener el mejor día de su vida, y también te va a dar pal pelo. Lo normal sería que si tú eres mejor que el otro, ganes, pero esto no... O sea, esto no es una ciencia exacta, ¿vale? 2 más 2 son 4 a veces. En el ámbito marcial real no es tan cierto. Me salta una, si ves que tiene que algún día podías hablar de esas diferencias entre arte de defensa personal y arte de combate. Tengo la sensación de que las primeras limitan un poco su eficacia. Sí, es lo que te estaba comentando, claro. Limitan su eficacia porque un arte marcial, estas que calificamos de defensa personal, debería de englobar a los métodos de un arte de combate. Ni siquiera boxeo llegan y se pegan mucho. Y, hombre, a veces hay muertos, pero un combate de boxeo no implica un riesgo habitual de muerte. La mayoría de los combates terminan con la gente de pie. Algunos terminan con un knockout y muy pocos combates terminan con una lesión grave o con la muerte. Así que ese no sería tan grave. Y esto tendríamos que hacerlo todos en cierta medida, sobre todo si te interesa el aspecto marcial. ¿Qué es lo que pasa? Que un arte, un deporte de combate no puede permitirse tener esos muertos. Un arte de defensa personal no debería de estar preocupado por lo que le pase al rival si no es con la premisa de que tú te has salvado antes. Una vez que tú te has salvado, te preocupas del rival, antes no. Luego sus técnicas son, en principio, más definitivas. Pero si tu entrenamiento no está a la altura de la habilidad marcial de tu rival, estás perdido. Un arte de combate, un deporte de combate, te va a dar habilidad. Un arte marcial te va a dar conocimiento y estrategia, que están normalmente fuera del ámbito de un arte, de un deporte de combate. Deberías de trabajar las dos cosas. Tradicionalmente se hacía. En el momento en el que el trabajo de forma se codifica, se cristaliza y las cosas ya no se trabajan para hacerlas útiles, sino para que se conserven, perdemos esa noción de utilidad. Y esto es una pena, porque no debería de ser así. A mí mi maestro recuerdo un día que nos dio una clase en la que dijo, mira, si te atacan vas a recibir o un puñetazo o una patada o un intento de agarre. Y es verdad que no hay muchas más, o sea, el 99% de las agresiones van a ser de ese tipo. Esto a mano vacía, y si fuera con armas, pues igual hay una serie de ataques clásicos. No hace falta saber tanto para defenderse, haces esto, esto y esto. ¿Qué haces? Cuando no hace la patada, intentas bloquearla y le fastidias la pierna, has acabado. Cuando
trabajas contra sus puños y interceptas el puño y le rompes la nariz. ¿Has acabado? Se acabó la pelea, no hay más pelea. Una persona con la nariz rota no pelea a gusto, no ve. A lo mejor hay alguno que puede aguantar, pero a mí me rompes la nariz y ya me has ganado porque no veo. No, el dolor, las lágrimas, los mocos, la sangre, no veo. Me has ganado. Me partes un brazo, me has ganado. Yo no sigo con el brazo roto. Sí, hay gente capaz de hacerlo, yo no. A mí ya me has ganado. Entonces, en ese aspecto, las técnicas necesarias son menos. Pero claro, tienes que ser capaz de romperle el brazo, romperle la pierna, romperle la nariz. Y eso no se consigue rompiendo brazos, narices y piernas, sino fogueándose mucho en combate de forma que le puedas tocar cuando tú quieras, que él no te toque a ti antes. Son habilidades distintas, que están muy relacionadas, pero que no son absolutamente equivalentes. Entonces debes de trabajar todas esas variantes. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto, yo voy a cortar aquí. Sí os voy a contar la última anécdota. Mi último aprendizaje de forma fue probablemente una semana antes de que aprendiera, de que me diese mi maestro, con mi maestro, evidentemente, con otra gente ha aprendido muchas cosas. Él estaba ya en un sillón, de hecho, ya os digo, falleció pocos días después, y la última lección de forma que me dio, la dio sentado en un sillón. Y desde ahí, fijaros que vosotros no podéis ver apenas, ¿verdad? Pues yo estaba en la misma, si no se podía apenas mover. Solo hizo tan bien. Y ahí fue donde yo fui consciente de la profundidad de todo lo que me había estado enseñando, de lo que está en las formas. Bueno, no fui consciente de qué profundidad había, sino de que siempre había profundidad, que siguiera mirando que había más. Hasta ese momento yo había sido bastante cegato. La forma hace tal, y esta aplicación y esta, o sea, tenía una serie de elementos discontinuos ahí que se metían a pelotón en cada movimiento. El día que me mostró eso, que ya os digo que fue el último que me mostró, dije, wow, pues es que de todo lo que sé hay un universo por ver. Y claro, mi frase fue, ¿y ahora qué? ¿Y qué viene después? ¿Qué hace? Dice, después tú. O sea, esa fue la última instrucción verbal que recibí de maestro. Dice, después tú. Aprende tú. Trabaja tú. Dice, ¿eres tonto? No. Dice, pues ahí está. Lo tienes ahí. Úsalo. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, que sea así rapidita, porque rapidita de escribirla. Yo tardo lo que sea, pero por ir cortando, que alguno tendrá que merendar o cosas así. Bueno, pues nada, no veo ninguna pregunta. Vamos a acabar aquí. Os agradezco mucho que me hayáis acompañado en esta tarde, en esta charla sobre el trabajo de formas. Espero que os haya resultado interesante y útil, sobre todo eso, que si no ha sido interesante y útil, al menos haya sido divertido y os haya hecho pasar un rato agradable. Con eso yo ya me daría por satisfecho. Y nada más, os veo en las próximas clases. Recordad nuestro lema, ande o no ande, expande.